Carla Sofía Gascón es la protagonista absoluta de una de las grandes polémicas de los últimos tiempos. Parecía que había, digamos, encontrado el éxito profesional, premios, nominaciones y absoluto reconocimiento, hasta que todo se ha torcido. Hay una serie de episodios de su pasado, que han llevado a la primera mujer trans candidata al Oscar al borde de la cancelación. Esta es su historia. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 7 de febrero. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. The performance by an actress in a leading role. The nominees are Carla Sofía. Este era el momento en el que Carla Sofía Gascón conocía su nominación al Oscar a Mejor Actriz. Había hecho historia al ser la primera mujer transexual en conseguir esa nominación. Luis Martínez es el crítico de cine de este periódico, del Mundo. Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás, Javier? A mi madre, que está un poco malita y quiero dedicárselo a ella, pero también a todas las madres porque... Luis, para quien no lo sepa, expliquémoselo a los oyentes. Te pregunto, ¿quién es Carla Sofía Gascón? Mira, pocas preguntas tan oportunas. Yo recuerdo que cuando vi la película Emilia Pérez en el Festival de Cannes, en Premier Mundial, nadie sabía quién era Carla Sofía Gascón. De hecho, nos preguntábamos, ¿pero realmente es una actriz española? Y efectivamente es una actriz española. La dificultad para localizarla es que hasta 2018 era un actor español. Era un actor español, pero para más complicado, que vivía en México. Había tenido en su carrera, cuando todavía era hombre, había tenido algunos papeles en algunas series españolas, Súper, etcétera. Luego se fue a interpretar y hacer melodramas en México. Melodramas, digo, en realidad es teleseries, vamos, de mediodía, por decirlo así. Y digamos que había tenido una carrera como profesional muy, muy, muy discreta, hasta que llegó Emilia Pérez y ahí fue su gran explosión. Fue su primer papel como mujer y efectivamente se colocó en boca de todos. Emilia Pérez es la película, es la que está detrás de todo esto. La película trata el asunto trans. Escribías, Luis, en la crítica que es un ejercicio de tolerancia radical. Decías que es orgullosamente woke, este término que es tan repetido en estos últimos tiempos. ¿De qué va y qué representa Emilia Pérez? Es muy curioso porque la película originalmente, en la película tal como estaba pensada y diseñada originalmente, el hecho de que el narcotraficante Manitas, que se transforma en Emilia Pérez, es una sorpresa que se gana el espectador, porque efectivamente hay el caso de un narcotraficante muy cruel y muy brutal, etcétera, etcétera, que digamos que tiene un anhelo oculto que no confiesa a nadie hasta que finalmente se atreva a dar ese paso, que es el paso más importante de su vida, y ser una mujer, ser Emilia Pérez. Y la película va efectivamente de eso. Es curioso que el efecto espejo, es decir, que un poco la vida, sin que sea ni narcotraficante ni nada de eso, pero un poco la vida de su protagonista, de Carla, en el propio personaje es lo que le hace aún más interesante. Es una película que se atreve a todo y de forma muy orgullosa, por decirlo así. Es una película extraña de principio a fin y que juega a eso, a hacer de su extrañeza el argumento de la propia película. Se fue con los niños, con los míos y todas las cosas. A Polanco, seguro. Con su padrote. La película tiene éxito y tiene también sus críticas por el asunto woke, por cómo se interpretan algunos personajes o por su retrato, el retrato que hace de México, pero lo cierto es que tiene éxito. Vienen los premios para la película y para la propia actriz en Cannes, por ejemplo, y sobre todo vienen las grandes nominaciones, como la de el Oscar, decíamos, a Mejor Actriz y esa cita con la historia de Carla Sofía Gascón. Emilia Pérez, Luis, es además una de las grandes favoritas, tiene 13 nominaciones a los Oscar. Sí, sin duda, es una película de éxito, a pesar de todas las controversias, a pesar de todas las ideas enfrentadas, porque es una película que dicen los críticos muy divisiva, o sea, uno se acerca a Rotten Tomatoes y tiene críticas muy negativas y críticas muy positivas. Dentro del mundo LGTBIQ+, ha tenido encendidos elogios y encendidos detractores. Hay películas que hay, digamos, determinadas, yo que sé, pues tengo en mente Polvo de Preciado, que se ha levantado contra la película de forma muy furiosa porque considera que el estereotipo al que juega es muy peligroso porque efectivamente los reproduce de forma exagerada y acaba por ser precisamente a caer en la misma trampa de lo que se supone que está denunciando. O sea, que es una película para el conflicto, desde el principio a fin. Es una película para gustar mucho y para ser odiada
dedicada con todo el alma. Pero eso es una de sus grandes virtudes y es un poco de las claves de su éxito y de sus nominaciones. Una película que coloca al espectador en otro sitio y eso es bueno. Mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme en mi pasado, en mi presente. Luis, déjame que incluya en esta conversación a nuestro compañero Pablo Roces, que es periodista de la sección de Cultura del Mundo. Pablo, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Hasta este punto, digamos, de la historia, todo era un éxito, pero es verdad que hay un día en el que todo cambia, ¿no? Que es el jueves 30 de enero, la semana pasada. Hay una periodista canadiense, que pone el foco en una serie de tweets antiguos de Carla Sofía Gascón de 2016, de 2019, 2020, 22, 23, de hace unos años hasta antes de ayer, ¿no? Casi. Pablo, ¿cómo son esas publicaciones? Porque sabemos que son sobre el Islam, a raíz de algún atentado en Europa, pero no solo, sobre ciudadanos marroquíes contra ellos, digamos, sobre Hollywood también. Lo explicabas muy bien en la propia pregunta. Van especialmente sobre el Islam, que es verdad que hay comentarios muy desafortunados con tintes racistas de Carla Sofía Gascón, hablando de putos moros, que son un peligro para nuestra civilización. Hay también insultos a George Floyd, que recordarán que es el hombre de raza negra asesinado en 2020 en Estados Unidos, con el que empieza el Black Lives Matter, también contra la propia gala de los Oscar, e incluso hay uno que es un poco anecdótico, pero también hay un tuit contra su compañera Selena Gómez, que al final acabaron compartiendo reparto en Emilia Pérez, que recordaremos que la llama perra rica en su ruptura con Justin Bieber. Ella dice que ese tuit es mentira, pero el tuit existe. Desde que el mundo viene a descubrir esos tweets que acabas de explicar, Pablo, a partir de ese momento todo se acelera y en cosa de una semana, escasamente una semana, Carla Sofía Gascón se ha quedado absolutamente sola. Sí, se queda absolutamente sola. La gente que habla con ella, con la que hemos podido tener contacto nosotros, te dice que ya está muy triste, que se siente efectivamente sola, como bien dices, pero es que la cronología, repasándola, es tremenda. Tú decías, el día 30 de enero salen esos tuits a la luz. Todo el mundo daba por hecho que Carla Sofía Gascón, el día 23 de enero, que fue el día de las nominaciones, era la gran favorita a ganar el Oscar junto a Demi Moore. Lo que ha ido sucediendo a partir de ahí es una caída en desgracia que es muy difícil recordarla tan rápido en un sitio como Hollywood. Candela, señores. Atención, Netflix le da la espalda a la actriz Carla Sofía Gascón y escucha esto. Primero, Netflix veta su presencia en la carrera hacia los Oscar, que son los premios de este fin de semana, los Critics' Choice Awards, los que entregan los productores en Estados Unidos. También estaban los Virtuoso Awards, a los que tampoco irá. Luego también en los últimos días pues hemos visto, por ejemplo, al ministro de Cultura del gobierno español, que la había recibido el 28 de enero, que la había presentado como un ejemplo de la diversidad de este país y ensalzando que era una candidatura muy importante como país, diciendo que estos tuits no representan a España y dejándola pues claramente en la estacada. Lo mismo sucedió en la noche del miércoles cuando Deadline publica una entrevista con Jacques Audiard en la que es el director, básicamente destroza a la estrella de su película. Podemos decir que la fulmina, que remata, es el final de Carla Sofía Gascón. El único elemento que faltaba todavía por pronunciarse se pronuncia en unos términos muy duros contra la protagonista de Emilia Pérez. Y luego está también el tema de los Goya. O sea, después de una conversación con la distribuidora, renuncia a ir a los premios Goya. Lo lógico es que Carla Sofía Gascón haya acabado su carrera. Que es verdad que es muy duro decir esto, no se puede decir que una carrera se vaya a acabar, pero viéndolo ahora mismo, podría suceder que su carrera haya empezado prácticamente, porque todo lo anterior no era muy reconocido, haya empezado y acabado con Emilia Pérez, porque es verdad que todo lo que rodea a Carla Sofía Gascón ahora mismo es muy complejo, muy, muy complejo. Es llamativo, por lo menos a mí me lo parece, todo a lo que estamos asistiendo. Primero casi que se le intenta convertir en una especie de símbolo por el asunto trans, para luego venir pues a cancelarla casi directamente. Hasta su editorial ha cancelado el libro que iba a publicar. Y ojo, es verdad que los tweets, eso es innegable, ¿no? Los tweets están ahí
y son, yo diría, pues totalmente condenables. Pero no sé hasta qué punto, y no sé cómo lo ves tú, Pablo, se ha ido demasiado lejos, ¿no? Se ha ido demasiado allá con el asunto de la cancelación, porque además es que se ve cierto ensañamiento en esta caída y en hasta dónde nos ha llevado toda esta situación. Lo primero es lo que dices. Evidentemente los tweets son condenables. Los términos en los que Carla Sofía Gascón se expresa son muy criticables y son muy inapropiados. Eso es el primer punto que hay que tener en cuenta. Además, ella se equivoca en la forma de llevar su defensa. Al principio empieza diciendo que la quieren cancelar, que no tiene por qué pedir disculpas ni renunciar al Oscar, o sea, la nominación al Oscar. Luego va dando distintas versiones en apenas 2 días. Eso es el primer punto que hay que tener en cuenta. Es verdad que también va por su cuenta, no lo habla con la plataforma. Es un método de defensa muy complicado y muy cuestionable. Pero también es verdad que el ensañamiento al que se está sometiendo en los últimos días a Carla Sofía Gascón es también ciertamente tremendo. Entiendo que Jaco Diag o que Netflix quieran salvar su película. Están peleando un Oscar, tiene 13 nominaciones, pero el ataque o la forma de llevar este asunto es muy duro contra Carla Sofía Gascón. Entonces, creo que hay puntos que no benefician a ninguna de las partes. Pues así es como ha sido la caída después del auge de Carla Sofía Gascón. Pablo, gracias. Nada, muchas gracias a ti, Javi. Luis, estoy contigo otra vez. Te voy a hacer una pregunta que entiendo que no es demasiado fácil, por lo menos pues a mí no me lo parece, pero te la voy a hacer. ¿Tú crees que Carla Sofía Gascón merece el Oscar? Es complicado. ¿Quién merece el Oscar? Efectivamente, si confiáramos en que el Oscar fuera, pues como son los premios en los festivales, o como pretenden ser los premios en los festivales, digamos un premio de calidad cinematográfica, pues estaría ahí. Es decir, es una de las grandes interpretaciones del año, pero claro, ¿es mejor o peor que la de Demi Moore en La Sustancia? ¿Es mejor o peor que la de Fernanda Torres en la película de Walter Salles? Pues es muy complicado decirlo. Y para eso está la temporada de premios. Para decidir en esas décimas y para generar corrientes de opinión a favor o en contra que hace que el votante se decida por una o por otra. Esto no es atletismo. No gana el que llega antes. Pues gana efectivamente el que lo hace mejor, pero como es arte también, el que lo hace mejor está sujeto a muchos criterios de subjetividad y en esos criterios de subjetividad entra la empatía y la antipatía. La cuestión es si lo merecía por su trabajo antes de que descubriéramos, en fin, los tweets, ¿por qué no ahora, no? Pero en fin, claro, como dices, pues entiendo que hay otras muchas cosas que están en juego en esto. Luis, siguiente pregunta que tenía preparada después de la de si tú crees que merece el Oscar o no, más allá de si lo merece o no precisamente. Es imposible que se lo lleve. Imposible. Imposible porque no hay forma de que lo gane. Muchos se quejarán de que esto es una traición al arte, de que si valía antes, ¿por qué no ahora? Etcétera, etcétera. Y soy incapaz de quitarle la razón a quien proteste en ese sentido, porque efectivamente tienen razón. Pero tal como funcionan los Oscars de forma objetiva, es imposible. No por nada, sino por lo que decíamos antes. Es decir, porque los Oscars gana el que mejor es capaz de acercarse al corazón del votante, y parece un poco cursi, pero es así, y lógicamente estos tweets han colocado una barrera infranqueable que hace que cualquier votante prefiera cualquier otra decisión. Los tweets, reitero, me parecen condenables, creo que en eso hay poca duda, pero lo que ha pasado en esta semana me parece que merece, no sé, cierta reflexión, ¿no? Sobre hasta qué punto pues se puede pasar de ensalzar su papel y su lucha incluso a desacreditarlo totalmente por opiniones condenables, en fin, pero emitidas en el pasado. Y me interesa esto por lo que contabas, ¿no? De cómo funcionan este tipo de cosas, me refiero a los premios como los Oscar ahora mismo. Parece que para llevarte uno, me da la sensación, tienes que tener, digamos, detrás un currículum como bastante puro, ¿no? No puedes tener ninguna mancha en tu pasado, como por ejemplo puede ser esta de Carla Sofía Gascón. No sé si algo así como que si no entras, digamos, en el molde actual, en unos valores muy determinados, no eres apto. No sé, Luis, si esto es así exactamente.
Sí, es decir, tú, como estamos en tiempos de guerra cultural, tú te puedes llevar la argumentación donde mejor te convenga. Pero lo que sí es cierto es que los Oscar, y ya desde un tiempo a esta parte, se han convertido en una carrera de fondo extenuante. Se examina todo, y eso es así desde hace unos años. ¿Tiene que encajar el personaje con un tipo de moldes? Yo no diría tanto, sino simplemente que las cosas se deciden en un margen de error muy limitado. Y de hecho los Oscar dentro de nada van a inventar un Oscar que es el Oscar a la mejor disculpa, porque es muy difícil que todo el mundo tenga un currículo limpio. Es decir, este año hemos visto como a Fernanda Torres se la acusaba de haber hecho en el pasado pues blackface, que eso ofende mucho lógicamente a la población negra estadounidense. Entonces ella ha tenido que disculparse. También tuvo que disculparse el montador de The Brutalist porque había utilizado pues la inteligencia artificial, que es el gran demonio, lógicamente, y el enemigo de todos los puestos de trabajo que hay en Hollywood, y tuvo que disculparse. Entonces, es una catarata de disculpas porque saben que los votos se dirimen en un margen de terreno muy pequeño. Y efectivamente, cada vez se invierte más dinero. 25 millones de dólares dicen que ha invertido Netflix en la promoción de Emilia Pérez. Se invierte cada vez más dinero en visibilizar la película, en que caigan bien los candidatos, pero cuidado, que parte de ese dinero se invierte en minar al resto de los candidatos, en hacer campañas de redes que no se sabe de dónde salen, en que de repente surge un periodista freelance y descubre unos tweets que nadie había visto antes, y ese periodista freelance es entrevistado con todo tipo de oropeles en la revista Variety. Raro. Qué raro que una prensa especializada entreviste a otro periodista para cantar sus alabanzas. Es decir, todo es muy raro, todo entra dentro de lo que son las campañas y todo es una invitación permanente a pensar mal. Ahora, los tweets están ahí y los escribió ella. Pues creo que no hay un mejor final para esta conversación. Luis, gracias. Gracias a ti. No sé cómo ves tú esta polémica. Si quieres, pues te leo en comentarios. Luis Martínez y Pablo Roces han hecho posible este episodio del Mundo al Día. Como sabes, El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio, donde, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.